Levante su mano al cielo y diga conmigo: yo quiero ser un discípulo de Jesús. Dios trajo una visión a la casa hace algunos años cuando hubo un cambio. Esta iglesia tiene más de 26 años que se fundó. Sin embargo, desde el 2005 vino el Espíritu de Dios y trajo una visión que revolucionó toda la iglesia, y hubo una explosión en todas las áreas, en el crecimiento, en el mover del Espíritu, etcétera, etcétera. Y cuando se implementó esta visión, que la visión no es más que otra cosa que el corazón y el sueño de Dios, que se le da a un hombre para que éste le ejecute en la tierra. Y cuando Dios comenzó a hablar de la forma en la cual se iba a trabajar en la iglesia, que no es otra cosa que el modelo que vemos en el libro de Hechos de la iglesia primitiva, se instituyeron, por así decirlo, o más bien comenzamos a seguir lo que Jesús enseñó y dejó establecido de cómo hacerlo, siguiendo su ejemplo. Y Jesús, cuando comenzó su ministerio, de las primeras cosas que él hizo fue que hizo discípulos, formó su discipulado, y a través de ese discipulado, durante los 3 años y medio que Jesucristo caminó en la tierra, estuvo formando a esas personas como discípulos, con ejemplo, con palabra, con testimonio, con demostración de poder, y con todo lo que Jesús hizo, los discipuló. Cuando Jesús parte y asciende al cielo para sentarse a la diestra del Padre, la última instrucción que les deja es: vayan y hagan lo mismo. Ya toda la autoridad se me ha sido dada, por tanto vayan y hagan discípulos ustedes a todas las naciones, y bautícelos y enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Jesús no les estaba hablando en chino, porque ellos habían experimentado por 3 años y medio lo que era ser discipulados. Entonces era algo que ellos sabían de alguna manera cómo hacerlo. Y en Hechos, en la iglesia primitiva, vemos ya la forma de una iglesia corriendo. Cuando hablamos de discipulado, nuestra mentalidad no debe de irse a un formato de una iglesia, o no debe de irse o minimizarlo a que tiene que ver con un tema, que tiene que ver con un sobre, que tiene que ver con una reunión. El discipulado es la formación de una persona en el mundo espiritual, en la vida espiritual. El discipulado o no se discipula a través de temas, se discipula a través de ejemplo, se discipula a través de vivencias, se discipula a través de una relación entre un discípulo y un mentor. Hemos estado enseñando de esto, y en el discipulado está el mentor y está el discípulo. Levanten la mano todos los discípulos, y levanten la mano ahora todos los mentores. Miren, muy pocos mentores, siempre hay menos mentores que discípulos, aunque debería de haber lo mismo, porque todos hemos sido llamados a discipular. Si usted no es mentor, voltéese con el de lado y dile: voy a ser mentor. Pero ahora no lo diga por compromiso, ahora dígalo con pasión, diga: voy a ser mentor. Y efectivamente, el ser mentor es sacarte la rifa del tigre, ¿verdad? Ser mentor es ahora ser espiritualmente responsable para que todos los discípulos que Dios te ha dado cumplan el propósito de Dios en su vida. El jueves le enseñé. Oye, el jueves ha sido uno de los servicios más duros que he tenido, de verdad. Pero he obedecido a Dios a pesar de las miradas asesinas, ¿va? Y cuando un mentor y un discípulo se unen, lo que los une, lo que los liga, es el propósito de Dios. ¿Me estoy explicando? Es el propósito de Dios lo que hace la ligadura entre el mentor y el discípulo. Y por eso es voy a utilizar esta palabra, pero no quiero que se malinterprete, es una carga, pero es una carga fácil y ligera.
es una carga que viene de parte de Dios. El hecho es una carga, por ejemplo, ¿cuántos padres de familia hay aquí? ¿Cuántos tienen hijos? Los hijos son una carga, pero no son una carga fea y no son una carga negativa, sino es una carga que uno tiene porque crezcan bien, que estén sanos, que estén saludables, que sean personas de bien. ¿Me estoy explicando? Y eso es algo muy bonito como padre, que su hijo crezca así. Bueno, como mentor uno tiene la carga espiritual que ese discípulo cumpla el propósito de Dios en su vida. Y eso es lo que une al mentor y al discípulo. Amén. Amén. Ahora, se ha diluido mucho la visión. Se ha diluido a tal grado que ya ahorita el que alguien quiera ser mentor ya le da miedo y le huye por lo que ve y lo que escucha de los propios mentores. Hasta se hacen bromas que dicen, pero cuando seas mentor ya te va a tocar y vas a saber lo que es bueno. Y ya empiezan como que una amenaza y se empieza a crear una expectativa negativa de algo que Jesús nos mandó a hacer. Es como, por ejemplo, ¿a cuántos o cuánto hemos leído y sabemos que Jesús dijo, perdonad los unos a los otros? ¿Cuántos saben que está escrito en la Biblia? ¿Es un mandamiento, sí o no? ¿Sí o no? A ver, ayúdeme, ¿sí o no? Ahora, sonaría algo así. Ahora, ¿cuántos sabemos que el perdonar es una bendición para nosotros? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que si nosotros, hasta el Padre nuestro lo dice, ¿verdad? Si no perdonamos o le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos han leído eso? ¿O lo rezaron cuando eran católicos? ¿Cuántos han leído una escritura que dice que si no perdonamos, Dios no nos perdona? Y una vez más, ¿cuántos han leído que Jesús dijo, perdonad los unos a los otros? Entonces, ¿es un mandamiento, sí o no? ¿Nos conviene, sí o no? ¿Nos bendice, sí o no? ¿Cuántos sabemos que el perdón es de Dios? Ok, perfecto, ya establecimos eso. Sería lo mismo, como ahora sabemos que el perdón es un mandamiento que proviene de Dios, que nos bendice, que nos conviene. Ahora, vamos a hablar humanamente. ¿Es fácil perdonar? Ay, hasta les cambió el tono de voz, ya vio. Estaba yo preguntando, ¿cuántos creen que el perdón es un mandamiento de Dios? Amén, amén, amén. ¿Es fácil? No. Porque es la verdad. Ahora, ¿alguna vez de casualidad ha habido discusión entre el discipulado donde usted está? No, yo creo que estoy levantando un falso. ¿Alguna vez ha habido problemas entre los discípulos, que uno no se traga a uno y el otro se echa tierra con el otro, y hay que hacerles liberación, sanidad interior, remojada de agua, ácido muriático para que agarren la onda? Imagínese, cuando tenga su discipulado, dice la Biblia que entre sus discípulos van a haber discusiones. Cuando empiece la matazón, no se desespere, a eso pasa. Le voy a dar un consejo para que eso se acabe con sus discípulos. Diga conmigo, 2. Haga así, 2. Cachetadas guajoloteras. Una para desmayarlos y la otra para levantarlos. Cuando vengan discusiones a su discipulado, y estoy hablándole proféticamente porque usted va a ser una persona que va a cumplir la gran comisión y va a ser discípulos a todas las naciones y va a enseñarle que guarden todas las cosas que Jesús mandó. Cuando le toque y sea enviado como un mentor y tenga personas esa responsabilidad y esa carga de llevar a alguien a que cumpla el propósito de Dios en su vida, va a haber discusiones, va a haber problemas entre ellos. Va a haber algún discípulo que no traga a otro, o va a haber uno que va a estar celoso del otro, o va a haber uno que no se puede ver ni en pintura, o va a haber uno que simple y sencillamente le gusta el pleito y va a traer discusión.
Va a suceder, pero no por el hecho que eso suceda quiere decir que el discipulado está mal, quiere decir que usted es un mal mentor. Si les pasó a ellos, a Juan y a Jesús, ¿cómo cree que no nos va a pasar a nosotros? Ay, Dios mío. En el discipulado, muchos discípulos van a dudar del mentor. Se siente gacho. ¿Sabe lo feo que es estar delante de un grupo de personas y venir de buscar a Dios y venir con todo el corazón para poder edificarlas, para poder ayudarlas, para poder enseñarlas, guiarlas, ministrarlas, dejar la vida ahí y percibir que dudan de ti, que no creen en ti, que no creen en ti, no en lo que estás diciendo, sino de ti como persona? Yo les quiero dar un consejo a todos aquellos que ministran la palabra en una casa de paz, en algún discipulado, en alguna escuela, en el encuentro, aquí en la iglesia. No dudan de ti, dudan del que te envió entonces. Y el que te envió es el Dios Todopoderoso. Cuando tú vas a ministrar la palabra, no ministras de lo que tú piensas, ministras de lo que Dios dice. ¿Ustedes creen que Jesús hablaba tonteras? ¿Ustedes creen que Jesús hablaba, no sé, cosas sin sentido? ¿Ustedes creen que Jesús les mentía a sus discípulos? Aún así dudaron. O sea, Jesús era un hombre que iba caminando y decía, Dios sana, y había un leproso y lo sanaba. O sea, lo que decía lo demostraba, lo que profetizaba se cumplía. Nunca dejó nada al aire y aún así dudaron de él. ¿Qué tanto dudaron de él? Que cuando fue a la cruz no quedó ninguno, solo Juan. Y les dijo 3 veces: voy a morir en la cruz, es necesario que el Cristo padezca, pero al tercer día voy a resucitar. Cuando resucitó, no le creyeron. Y el detalle que tuvo Jesús, cuando resucita se le aparece a las mujeres, porque Jesús sabía que si se le aparecía a las mujeres todo el mundo se iba a enterar. Pero había un detalle, no les creyeron. Llegaron las mujeres, el Señor ha resucitado. Esta vieja loca, mira, deja de estar inventando, María, porque tú eres terrible. Allá se fueron ellos a ver a la tumba y la tumba estaba vacía y aún así dudaban. Y si usted va a Marcos capítulo 16 verso 15, Jesús aparece en medio de sus discípulos y les reprocha su incredulidad y les dice: ¿cómo es posible que yo les dije varias veces que iba a morir, iba a resucitar y no lo creyeron? Resucito, le digo a las mujeres y tampoco creen. Y me aparezco aquí y sale uno de ustedes diciendo: hasta no ver, no creer. El mentado Tomás, ¿va? Les reprocha su incredulidad. Oiga, usted va a tener discipulados donde va a hablar la palabra, va a demostrar la palabra, va a ejemplificar la palabra, va a encarnar la palabra, les va a dar de tragar la palabra. Y van a decir los discípulos: no sé, no me convence. Porque así somos. Y ese es el trabajo de un discipulado. Le quiero dar un consejo de oro. En el discipulado, cuando usted ora, cuando usted enseña, cuando usted vive, cuando usted es ejemplo, no espere que la gente lo agarre a la primera. Y el precio del discipulado es muy claro. Jesús lo dejó muy en claro. Y Jesús dijo: para ser mi discípulo tienes que negarte a ti mismo. Y el negarse a nosotros mismos es lo que al ser humano más le cuesta, porque es lo que nosotros sentimos, pensamos
queremos y deseamos. Ese es el yo. Y al momento de decir yo quiero ser discipulado, eso significa es que lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo deseo, me voy a negar y me voy a exponer a que alguien me enseñe para poder cambiar, para poder crecer. Y la única razón o la única forma de negarse a sí mismo delante de Dios es amando a Dios. Escuche bien, solo amando a alguien uno es capaz de negarse a sí mismo. Cuando uno realmente ama, uno se niega a lo que uno cree, a lo que uno siente, a lo que uno piensa, a lo que uno desea, porque ama. Yo quiero hacer un llamado muy especial a todos aquellos que dicen: pastor, yo soy un discípulo, todavía no soy mentor, pero yo creo la palabra que hoy se soltó y yo quiero que ore por mí para que cuando yo sea mentor, sea un mentor del reino. Si usted es una persona que cree eso y recibe eso, salga de su asiento, venga acá al frente. Quiero orar por usted. Padre Santo, en esta mañana yo te agradezco por este nuevo despertar que tú estás trayendo sobre tu pueblo. Declaro en el nombre de Jesús en esta mañana un nuevo derramar de tu espíritu sobre la vida de cada discípulo que está en el altar. Señor, declaro que a partir de este momento empieza una transformación espiritual sobre su vida, y declaro en el nombre de Jesús que se volverán mentores del reino. Declaro en el nombre de Jesús que serán personas que tendrán discípulos que sacudirán el mundo y sacudirán el medio donde tú los has puesto. Ahora mismo soltamos la autoridad y la unción sobre su vida en el nombre de Jesús.